5. Revelaciones divinas inesperadas que transformaron el pueblo de Dios tras la muerte de Moisés. En el tercer año de Joacim, mientras el pueblo de Israel se encontraba al borde de la tierra prometida, los murmullos de incertidumbre resonaban en el campamento. La sombra de Moab se cernía sobre ellos, recordándoles la pérdida de su líder, Moisés, quien había partido hacia la gloria celestial. Las tribus, unidas durante generaciones en la travesía del desierto, ahora enfrentaban un futuro incierto. La promesa de la tierra fluía como la leche y la miel, pero la ausencia del gran profeta llenaba de temor los corazones de los israelitas. Josué, el nuevo líder, sentía el peso del legado de su maestro sobre sus hombros. Miró a su alrededor buscando respuestas, pero encontró solo ojos ansiosos y corazones temerosos. La voz de Dios comenzó a resonar en el viento, infundiendo aliento a su espíritu. «Sé fuerte y valiente, no temas», le ordenó como eco divino de un pacto inquebrantable. Esa fue la primera revelación, un susurro del Creador que mostró la luz en medio de la oscuridad. El día siguiente, Josué, con una renovada fe, reunió a los sacerdotes y a los líderes del pueblo ante el río Jordán. Las aguas corrían con furia por debajo de ellos. En este lugar, donde se unía el destino de la nación, emergió la segunda revelación. «Cruzarán en seco», decretó Dios. Así sucedió. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron las aguas, un asombroso milagro se llevó a cabo, abriendo el río. Las tribus cruzaron, cada paso vibrante con la promesa del Señor. Era un espectáculo maravilloso. Sus corazones latían al unísono, llenos de esperanza y seguridad. Justo al llegar a la otra orilla, Dios mandó recoger piedras del lecho del Jordán que serían erigidas como un altar memorial. Cada piedra contaría la historia de la salvación y del cumplimiento de las promesas divinas. El pueblo se congregó en adoración, agradeciendo al Dios que nunca los abandonaría, pero su desafío aún no había terminado. Desde lejos, las monumentalmente inquebrantables murallas de Jericó se levantaban contra ellos, desafiantes como un espectro en la bruma. La tercera revelación llegó como un rayo en aquella noche oscura. Dios reveló el plan para conquistar Jericó. A través del propio Josué, les ordenó marchar alrededor de la ciudad, en quietud, durante 7 días, culminando en un gran clamor con cuernos y gritos de victoria. ¿Podría la simple obediencia desmantelar aquellos muros? Mientras la comunidad celebraba la nueva estrategia, un poco de incertidumbre emergió entre ellos. ¿Es este realmente el camino que Dios ha trazado para nosotros?, se preguntaron algunos. Sin embargo, el firme corazón de Josué reflejaba la cuarta revelación: confiar en la palabra divina por encima del miedo. «Marcharemos juntos y veremos la gloria de Dios», declaró, encendiendo la chispa de la fe que ardería en sus corazones. Ahora, antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así, en silencio, marcharon alrededor de Jericó, y al 7º día el aire se llenó de clamor y de la fidelidad de Dios, resonando como un eco en el cielo mientras los muros caían. Pero además, con cada caída de piedra, el pueblo se preguntaba inconscientemente: ¿qué verdadero propósito nos revelará Dios en los días venideros? La historia aún no había llegado a su fin,
y el camino hacia la tierra prometida continuaría revelando los misterios de su divina voluntad. A medida que el eco de los muros de Jericó se desvanecía, el pueblo de Israel se encontraba en un clamor de alabanza y gratitud, mientras su fe, hasta entonces temerosa, se transformaba en un ardor indomable. Los sacerdotes, que habían llevado el arca del pacto, se unieron al pueblo en una danza de júbilo. La victoria sobre Jericó se convirtió en un testimonio del poder de Dios y su fidelidad hacia aquellos que le obedecen. Sin embargo, el corazón de Josué aún palpitaba con preocupación por lo que vendría. Con la caída de Jericó, el hecho era innegable. Dios estaba con ellos. Ahora, el desafío era mantener la unidad, la reverencia y la obediencia ante el milagro recibido. En total reverencia, convocó a los líderes tribales, profundizando aún más en la búsqueda de la dirección divina. Fue entonces cuando surgió la quinta revelación. No todo lo conquistado es para el consumo de todos. Dios había instruido a Josué sobre cómo proceder con las ciudades, y en su enorme misericordia también había dado advertencias sobre los peligros de la avaricia y la desobediencia. Sin embargo, no todos comprenderán esta verdad, reflexionó Josué mientras miraba a su alrededor, viendo a su pueblo tan lleno de celebración, tan lleno de promesas cumplidas. A medida que avanzaban hacia la ciudad de Ai, la segunda en su camino hacia la tierra prometida, algunos entre el pueblo comenzaron a murmurar de nuevo. Si Dios ha entregado a Jericó en nuestras manos, no hay ciudad que pueda resistirnos, decían, desoyendo las advertencias que resonaban en sus corazones. Fue entonces que Josué, sintiendo la inquietud de su propio espíritu, buscó respuesta en oración. Aquella noche, en un sueño profundo, una luz indulgente le reveló el camino a seguir. Ai, la ciudad pequeña pero fortificada, representaba un reto distinto. Debían no solo luchar con estrategias humanas, sino invocar la protección divina y reconocer que no podían ser guiados solo por su victoria reciente. Así, al preparar su ejército, el corazón de Josué se sintió nuevamente abrumado por la dificultad que enfrentaba. Llegaron noticias de que la tierra prometida podría aún guardar secretos oscuros. Mientras su victoria parecía grandiosa, tanto pecado como obediencia quedarían en la balanza, y en él surgió una pregunta latente: ¿cómo podemos garantizar que el favor de Dios permanezca entre nosotros? Al acercarse a Ai, la ira de Dios se encendió debido a la desobediencia no revelada en medio del pueblo. Hay en medio de ti algo que se ha ocultado. Resonó la voz de Dios en sus pensamientos. Ante el temor de lo desconocido, los israelitas enfrentaron la primera derrota en su camino. El aire pesado de la traición hizo eco al otro lado de los muros, mientras un creciente malestar se instalaba entre el pueblo. Cada soldado, cada líder se detuvo preguntándose: ¿quién entre nosotros ha traicionado el mandato del Señor? Josué, con rostro grave, se aventuró a interceder por su pueblo, clamando a Dios por dirección en medio de la crisis. Cada oración elevándose al cielo fue un grito dulce y desgarrador por la redención que anhelaba, despertando un verdadero anhelo de pureza y obediencia. El rostro del cielo pareció entonces cambiar, como si las nubes esperaran la verdad que finalmente dejaría caer su luz. Y así, la voz del Altísimo rompió el silencio. Reúnan al pueblo y escudriñen el corazón de cada uno. Solo así comprenderán mi diseño y regresarán a mi favor. En la sombra de la aflicción se alzó un nuevo desafío: la reconciliación y la purificación del pueblo. Una revelación de transformación les esperaba a la vuelta de la esquina, y la inquietud se convirtió en un clamor de espera y esperanza. Las enseñanzas de este tiempo de prueba abrirían el camino a nuevas revelaciones del amor y la justicia divina.
¿Qué más les revelaría el Dios de Israel? Y sobre todo, ¿qué significado tendría aquel acto santo de purificación en el contexto de su pacto eterno? La historia apenas comenzaba, pero los misterios de su voluntad estaban a punto de desvelarse. Al amanecer, la nube de inquietud permanecía sobre el campamento de Israel, como una sombra alargada que cubría la esperanza renaciente del pueblo. Los ojos de Josué se abrieron con determinación. La instrucción del Señor resonaba en su corazón. Había de reunir al pueblo y cada uno debía someterse al escrutinio divino. El sentido de urgencia se apoderó de él y se preparó para la solemne tarea que tenía por delante. «Levántense, congreguemos a las tribus de Israel», ordenó Josué con voz firme, y los líderes respondieron al llamado. En la plaza central, el pueblo se agruparía, y en sus rostros cansados, los corazones latían al unísono con preguntas sin respuesta. La esperanza perdida de un nuevo día comenzaba a mezclarse con el temor de la posible reprobación de Dios. El sacerdote Eleazar, asistiendo a Josué en esta noble tarea, tomó el arca del pacto y la colocó en el centro, como símbolo de la presencia del Altísimo en medio de ellos. El acto no solo era por orden divina, sino también un recordatorio de su constante guía, pues el arca era el testimonio de su fidelidad. Los hombres de Israel se presentaron ante el sacerdote, uno tras otro, mientras el pueblo observaba en silencio expectante. El aire se tornó pesado, reverberando con la indignidad que había traído la desobediencia. Josué, sintiendo la gravedad del momento, se postró en oración. «Oh Dios, revela la verdad oculta si hay pecado que sea expuesto, que en tu justicia podamos hallar gracia». Finalmente, tras la revelación de los nombres y las tribus, se reveló a un hombre Acán de la tribu de Judá, quien había tomado del anatema desobedeciendo la orden dada por el Señor. El aire pareció endurecer la atmósfera, y un escalofrío recorrió al pueblo al darse cuenta de que la derrota en Ai se había gestado en las sombras del egoísmo y la avaricia. Josué, con gozo y tristeza entrelazados en su corazón, se acercó a Acán. «Hijo mío, ¿qué has hecho? Tu falta ha traído la ira del Señor sobre todos nosotros. No solo te has traicionado a ti mismo, sino que has traído deshonra sobre toda la nación». Acán, con voz quebrantada, confesó su pecado, lamentando que había tomado un manto babilónico y 200 siclos de plata, creyendo que podría ocultar su transgresión. Josué, consternado, comprendió la magnitud de la desobediencia y el precio a pagar por su pecado. «Por esto tu juicio será severo, no será solo tu vida, sino que también la comunidad se verá afectada». La reverente solemnidad llenó el aire mientras el pueblo escuchaba la necesidad de un acto de purificación. Así, Acán fue llevado ante el pueblo y su juicio fue cumplido. Conforme a la justicia del pacto, él y su familia fueron reunidos en un lugar apartado, alejándolos de la sagrada congregación, mientras el pueblo era llamado a la restauración. Israel será salvo cuando cada corazón esté recto ante el Señor, proclamó Josué con voz firme. Que esta lección penetre en lo más profundo de sus almas. La desobediencia puede traer consecuencias que resuenan más allá de un solo hombre. Busquen siempre la santidad. El pueblo, sintiendo la dureza de la advertencia y la profunda compasión del Señor, se comprometió a no apartarse de su camino de nuevo. En ese instante, una atmósfera de esperanza comenzó a descender, como luz tras una tormenta. El sufrimiento había forjado una nueva unidad en el pueblo. Sin embargo, Dios, en su opulenta sabiduría, sabía que la historia de Israel estaba lejos de concluir. Revelaciones más profundas se agazapaban detrás de la roca de su experiencia, mientras el viento susurraba a sus corazones. La purificación es solo el inicio, pensó Josué en su intimidad.
¿Qué más nos revelará el Altísimo mientras caminamos hacia el cumplimiento de su promesa? Así comenzó un camino renovado y un clamor que crecería entre ellos, mientras el misterio de su plan se desplegaba lentamente. ¿Cómo florecerían estos momentos de prueba en una revelación aún mayor de la gloria de Dios? Su historia avanzaba hacia un destino divino que aguardaba ser revelado en el vasto bosque de la providencia del Creador. Y sucedió que, después de la severa purificación en el campamento, la atmósfera pesada comenzó a diluirse en un aire fresco de esperanza renovada. El pueblo de Israel, aún atemorizado, anhelaba experimentar la paz del Señor restaurada entre ellos. Josué, con el arca del pacto simbolizando la presencia divina, lideró a las tribus hacia el lugar que el Señor les había prometido, decidido a que no se repitiera el error de Acán. Recuerden las palabras de Moisés, les recordó Josué, su voz retumbando con autoridad. El Señor vuestro Dios nos ha dado este país, una tierra que fluye leche y miel. A no ser que sigamos sus mandamientos, jamás conoceremos la plenitud de su promesa. Mientras avanzaban, fue Eleazar quien, con un tono solemne, recordó al pueblo la importancia de los sacrificios que debían ofrecer al Señor para consagrar sus corazones a Él. No solo es el sacrificio de animales lo que placen a Dios, sino el sacrificio de un corazón contrito y obediente. Así como el sacrificio fue transformativo, nuestras vidas deben serlo también. Entonces, un pequeño grupo de hombres de la tribu de Efraín se adelantó. Su líder, Eliab, se presentó ante Josué con voz entrecortada. «Gran líder, ¿cómo podemos saber que hemos agradado al Señor? ¿En qué maneras podemos honrar al Dios de nuestras promesas?» Josué, sintiendo el peso de su pregunta, se dirigió a los ancianos del pueblo y juntos buscaron la sabiduría de Dios. Aquella misma noche, mientras todos dormían, Josué se retiró a un lugar apartado para orar. Su corazón clamoroso anhelaba la revelación del Altísimo. «Señor mío, guía a este pueblo de regreso a ti. ¿Cuáles son los pasos que debemos dar para alcanzar tu favor nuevamente?» A la medianoche, el cielo pareció abrirse, y una voz poderosa resonó en su interior, tan clara como el trueno. «Dales la promesa de la victoria y 4 principios que deben observar para que prevalezcan». Cuando amaneció, Josué convocó a todos los hombres de Israel. Con un fervor renovado en su espíritu, proclamó: «He recibido instrucción del Señor. Él ha revelado 5 aspectos que debemos seguir rigurosamente. Solo entonces veremos su gloria manifestarse en medio de nosotros». La multitud contuvo el aliento, y Josué continuó: «Primero, sed fuertes y valientes, no temáis ni desmayéis, porque el Señor estará con vosotros en todo momento». En respuesta, el pueblo comenzó a murmurar su consentimiento, sintiendo la energía renovada revivir en sus almas. En segundo lugar, continuó alzando la voz: «Meditad en la ley día y noche, que jamás se aparte de vuestra boca, y guardad para hacer conforme a todo lo que en ella está escrito». Los rostros de la multitud mostraron compromiso mientras asintieron. El deseo de atenerse a la palabra se encendió en su interior. El tercer principio es que debemos actuar unidos, en un solo cuerpo, como hermanos, apoyándonos unos a otros en amor y verdad. Los gritos de acuerdo resonaron en el campamento y el pueblo comenzó a sentir la unidad complacida en ellos. Cuarto, prosiguió con autoridad Josué, debemos ofrecer a Jehová nuestros sacrificios, no solo de animales, sino también de alabanza y adoración, cada día presentando nuestras vidas como ofrenda viva. Finalmente, se detuvo. El silencio se apoderó del grupo, pues Josué tenía una última revelación, la más crítica. Por último, equipaos con las armaduras de la fe. La oración será nuestro estandarte en cada desafío. Solo en la oración hallaremos la fortaleza en la batalla.
Los corazones del pueblo se encendieron en fervor. Cada principio proclamado estaba impregnado de la esperanza divina que deseaban experimentar. Pero, mientras ellos celebraban, una inquietante sensación de anticipación llenaba el aire, como un eco que aún no había encontrado su resolución. Josué, con una mirada profunda en sus ojos, sintió que la historia no terminaba ahí. ¿Qué otros misterios se revelarán ante nosotros?, reflexionó. Dios había comenzado a abrir los cielos de su propósito, y el pueblo de Israel estaba a punto de enfrentarse a algo aún mayor que cualquier victoria que hubieran imaginado. Así, mientras sus corazones se unían en un nuevo compromiso, un cántico resonó en los campos, y el eco de la esperanza, como brasa encendida, agitó sus almas, guiando sus pasos hacia lo desconocido. La revelación final de Dios se aproximaba, y los cielos se preparaban para derramar abundancia sobre ellos. Cuando el sol se elevó en el horizonte, enviando destellos dorados sobre el campamento de Israel, la atmósfera parecía vibrar con la promesa de un nuevo amanecer. Josué, sintiéndose una vez más la sombra de Moisés a su lado, reunió a los ancianos y líderes en el centro del campamento. En su mente aún resonaban las palabras de Dios, un eco sagrado que lo instaba a guiar al pueblo a la tierra prometida con valentía. Los ojos de la multitud brillaban con anticipación mientras aguardaban las instrucciones de su líder. «El momento ha llegado», comenzó Josué con voz grave, «para cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra que fluye leche y miel. Pero hay un sacrificio que debemos hacer, no solo en lo físico, sino en lo espiritual». Las palabras de Eleazar resonaron en su mente, recordando que el corazón consagrado es lo que realmente agrada a Dios. Es tiempo de actuar con fe y firmeza. Seguirá el caos si no nos unimos en un propósito claro, les advirtió. El murmullado de incertidumbre se sintió entre la multitud. En su corazón, Josué sabía que temores como estos eran parte del tiempo de transición. ¿Acaso no fue el propio Dios quien rompió las aguas del Mar Rojo y nos guió por el desierto? ¿No ha prometido que estará con nosotros cada paso que demos? Al escuchar estas palabras, el pueblo comenzó a recordar las obras poderosas del Señor, y una ola de fe comenzó a surgir entre ellos. «Estableceremos un testimonio ante los que aún no conocen su nombre», continuó. «Nuestras historias serán signos y maravillas para las generaciones por venir». Y así fue como Josué convocó a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. «Cuando vuestros pies toquen las aguas del Jordán, el Señor separará las aguas, así como lo hizo en el mar. Está escrito que sus caminos no son nuestros caminos, y su poder no conoce límites». Los sacerdotes, fortalecidos por la fe renovada del pueblo, se acercaron al río encajonado. Desde sus márgenes, la multitud observaba, conteniendo la respiración mientras el viento silbaba suavemente en sus oídos. En ese momento de tensión y expectativa, Dios hizo un milagro. Las aguas comenzaron a retroceder, creando un camino seco a través del río. Fue un espectáculo que dejó a todos boquiabiertos. Josué levantó su voz. «Cruzad, pueblo de Israel, y recordad este día como un testimonio de la fidelidad de nuestro Dios». Mientras el pueblo cruzaba, dando pasos firmes sobre el terreno seco, una llamarada de intensos susurros de adoración emergió entre ellos. «El Señor es bueno, su misericordia es para siempre», resonó a través del campamento. Una vez que todos cruzaron, Dios les ordenó a los hombres más fuertes de cada tribu que recogieran piedras del fondo del río. «Con estas piedras», explicó Josué, «haremos un altar en Gilgal. Será un recordatorio para las generaciones futuras de que el Señor nos trajo a este lugar. Cada vez que nuestros hijos pregunten, responderemos, aquí Dios demostró su poder». Y así, tras la intrepidez y obediencia,
El pueblo se estableció en Gilgal, pero mientras celebraban la victoria y el cumplimiento de la promesa de Dios, una nube de incertidumbre envolvía a Josué. El camino por delante no estaba exento de desafíos. ¿Qué lecciones adicionales tendría el Señor para su pueblo? ¿Qué pruebas de fe habían de enfrentar ahora? Con su corazón agitado, Josué se inclinó una vez más ante el arca del pacto en busca de dirección, temiendo la inminente batalla de Jericó que aguardaba a la vista. La revelación divina se acercaba, y con ella el descubrimiento de un plan soberano que cambiaría no solo a ellos, sino a toda la redención del pueblo de Dios. «Pronto la victoria será nuestra», proclamó, mientras una voz tomó forma en su espíritu. Pero, ¿será suficiente nuestra fe en lo desconocido? Josué, con el corazón palpitante, se retiró del bullicio del campamento y se encontró a solas ante el arca del pacto. Cerró los ojos y elevó su súplica al Señor, buscando un firme discernimiento para el día que venía. Recordando las palabras dadas a Moisés, «Cuidado con hacer todo lo que te he mandado», Deuteronomio 5:32, sabía que cometer errores podía costar caro. Era un tiempo de grandes desafíos, donde la confianza en el Señor debía ser la ancla que sostuviera su espíritu. Mientras meditaba, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo murmullos de un mensaje divino. «Josué, escucha con atención», dijo una voz que resonó en su ser. «La victoria no se forja solo con espadas y escudos, sino en la obediencia a mi palabra». Un escalofrío recorrió su espalda. El miedo y el asombro se entrelazaron en su corazón. Con renovada determinación, se levantó y buscó a los príncipes de Israel. «El Señor ha hablado», proclamó. «Debemos prepararnos. La ciudad de Jericó nos espera, pero antes de atacar, hay instrucciones sagradas que debemos seguir». Aquellos líderes con semblante firme se agruparon alrededor de él. «¿Qué se nos ha ordenado?», preguntó Caleb, quien siempre había creído en las promesas de Dios. «Él nos dice que marcharemos alrededor de la ciudad, una vez cada día durante 6 días. El 7º día marcharemos 7 veces. Luego los sacerdotes sonarán las trompetas y todo el pueblo gritará con toda su fuerza», les explicó. «Así caerán los muros». Los hombres miraron a Josué, percibiendo la gravedad de esta tarea poco convencional. «Josué, ¿no es esto un acto de locura?», murmuró uno de los ancianos. «¿Cómo puede la simple marcha derribar los muros de una ciudad fortificada?» «Es la fe lo que hará caer esos muros», respondió Josué con firmeza. «Debemos confiar en lo que parece absurdo a los ojos del hombre. El Señor ya nos ha dado esta tierra. Debemos actuar en fe y obediencia, aunque no entendamos los caminos de Dios». Cada tribu de Israel se preparó con reverencia. El 7º día ya no había lugar para el miedo. Había unión en el pueblo, un sentido de propósito que reverberaba entre ellos. Mientras marchaban alrededor de Jericó, los sonidos de las trompetas comenzaron a romper el silencio de la mañana. Cada paso que daban, cada nota que sonaba, aumentaba su fe. Cuando llegaron al 7º giro, Josué levantó su mano. «Ahora, pueblo de Dios, gritad con toda vuestra fuerza, porque el Señor nos ha entregado la ciudad». Sus gritos resonaron contra las paredes como un trueno que hizo temblar el suelo. En aquel momento, el cielo parecía responder, y los muros de Jericó comenzaron a desplomarse, convirtiéndose en polvo. El pueblo avanzó, pisando sobre lo que alguna vez fue barrera entre ellos y la tierra prometida. La gloria de Dios se manifestó enormemente aquel día, sellando en el corazón de cada israelita una nueva revelación. La obediencia en la fe puede transformar imposibles en realidades. Pero mientras la victoria resonaba en sus corazones, Josué se preguntaba en su interior si había más que aprender de esta aventura. ¿Qué nuevos desafíos nos esperan?, reflexionó.
cómo estamos llamados a actuar en las victorias y no solo en las batallas. Mientras el eco de la victoria se desvanecía, en Josué comenzó a tomar forma otro susurro divino. Habéis ganado hoy, pero el camino de la redención va más allá de lo que veis, resonó la voz. Prepárense, pues hay aún más prueba, y una nueva revelación de mi poder se manifestará en vuestro andar. La historia de su pueblo continuaría tejiendo una red de triunfos y fracasos, de aprendizajes y desafíos, cada uno con un propósito eterno. El plan soberano de Dios se expandía, y en el horizonte del futuro, el pueblo de Israel se estaba preparando para descubrir la profundidad de la misión que se les había encomendado. Cuando el polvo de los muros caídos se asentó y el pueblo de Israel entró a Jericó, un aire de triunfo llenó cada rincón del campamento. Sin embargo, ante la celebración, Josué se sintió impulsado a buscar lo que el Señor quería revelar a su pueblo en este nuevo capítulo de su historia. Mientras los israelitas ocupaban la ciudad, Josué se dirigió a una elevada colina para orar en soledad. Allí, alzando sus manos al cielo, clamó al Señor: «Oh Dios, Rey de cielos y tierras, te agradezco por la victoria que nos has dado hoy, pero ¿cómo podemos continuar en tu camino? ¿Qué más deseas mostrarnos?» Y entonces una nube brillante comenzó a descender sobre la colina, rodeando a Josué, con una presencia divina que llenó su ser de paz y reverencia. Una voz resonante, más clara que antes, le habló: «Josué, hoy te revelaré 5 verdades que transformarán a mi pueblo, para que aprendan a caminar en fe al enfrentar nuevos desafíos». La primera revelación brotó en el corazón de Josué. La obediencia precede la victoria. Recordó cómo se había instruido a Israel a actuar en fe, incluso sin entender del todo el plan. La victoria de Jericó no era un fin, sino un medio para reafirmar la importancia de seguir mis mandamientos. Cada paso en obediencia les acercaba a la plenitud de mi promesa. La segunda revelación retumbó en su mente. La unidad del pueblo es esencial. Josué miró hacia el campamento, ahora lleno de júbilo. Sabía que la victoria sobre Jericó fue el resultado de la fe colectiva de cada israelita. «No solo son individuos», continuó la voz, «sino un cuerpo unido que en armonía y propósito puede alcanzar más de lo que piensan». El viento fresco trajo consigo la tercera verdad. Las pruebas son oportunidades para el crecimiento. Recordó las dificultades que habían enfrentado en el desierto, los murmullos de desconfianza en los corazones de algunos. Cada batalla, cada desafío, es diseñado para forjar su carácter y profundizar su confianza en mí, dijo el Señor. La cuarta revelación resonaba con fuerza. La adoración es clave en cada victoria. En su corazón vibró la importancia que tuvo la música de las trompetas y los gritos de alabanzas en el momento crucial. No solo marchasteis, sino que lo hicisteis en alabanza. Recuerda, mi pueblo, que la adoración es una herramienta poderosa, tanto en la guerra como en la vida diaria. Finalmente, la voz se tornó solemne y profunda. «El futuro guarda riesgos, pero yo siempre estaré presente». Al escuchar esto, lágrimas de gratitud brotaron de los ojos de Josué. El pueblo enfrentaría adversidades y peligros en su camino a la tierra prometida, pero alentó su corazón, recordándoles que nunca estarían solos. En cada dificultad hay una oportunidad para experimentar mi amor y poder. Cuando Josué descendió de la colina, el pueblo lo aguardaba, el eco de su victoria aún vibrando en sus corazones. A medida que relataba las verdades que el Señor le había revelado, cada israelita sintió como un fuego nuevo se encendía en su interior. A partir de aquel momento, cada paso en dirección a su tierra prometida no solo sería un acto de conquista, sino también un testimonio colectivo de su fidelidad a Dios. Con renovada fe y unidad,
marcharon hacia el futuro, conscientes de que habían sido elegidos para una misión más grande. Pero el día que cerraron las puertas de Jericó, pensó Josué, se había también abierto un camino inesperado hacia el corazón de Dios, cuyo plan soberano apenas comenzaba a revelarse. Mientras su mirada se perdía en el horizonte, dijo en su corazón, ¿qué más nos espera en esta senda? Y en la brisa que soplaba ante él, sentía que el Señor tenía aún muchas más maravillas para mostrar a su pueblo. Mientras el sol eclipsaba su brillantez por el horizonte, una atmósfera de expectativa y solemnidad envolvía el campamento de Israel. Josué, al regresar de su encuentro con el Señor, sintió un peso en su corazón. El pueblo había sido testigo de la caída de los muros de Jericó, un milagro impensable, pero ahora se enfrentaban a nuevas sendas y desafíos en su camino hacia la tierra prometida. Al reunir a los israelitas, se vio rodeado de miradas ansiosas y corazones palpitantes. «Hermanos», llamó, su voz resonando con autoridad, «el Señor ha hablado. Él nos ha bendecido y ha abierto el camino, pero debemos estar atentos a su guía. Debemos recordar las verdades que Él nos ha revelado, pues son la fortaleza de nuestra misión». Los hombres y mujeres en su presencia asintieron, sintiendo la urgencia en cada palabra de su líder. Pronto comenzaron a murmurar entre ellos palabras de afirmación y expectativa. Pero mientras la unidad se gestaba entre el pueblo, Josué sintió un leve retumbar en su pecho. Era una advertencia silenciosa. El enemigo no había permanecido inactivo tras la derrota de Jericó. Sabía que debía advertir a su pueblo sobre lo que estaba por venir. Hoy, en nuestra victoria, no solo debemos celebrar, sino también prepararnos. La tierra que el Señor nos ha prometido está llena de desafíos. La primera ciudad que debemos conquistar es Ai, y el camino estará lleno de obstáculos. La obediencia debe ser nuestra primera línea de defensa. Sus palabras eran serias, pues recordaba la revancha que les esperaba. La voz de Dios resonaba en su mente. Los que no están en sintonía con mi voluntad, incluso en la victoria, pueden ser llevados a la derrota. Su corazón latía con la resolución de guiar a su pueblo hacia la fe. Al amparo del crepúsculo comenzaron a planear. Se designaron espías que irían a explorar la ciudad de Ai. Con un estandarte levantado, los hombres escogidos se adentraron en la oscuridad, con temor y reverencia. Pasaron días, y el ambiente se tornó tenso, mientras la incertidumbre crecía en el campamento. Los murmullos de desconfianza llenaban el aire por la falta de noticias, y algunos comenzaron a cuestionar la autoridad de Josué. La desobediencia acechaba como un lobo hambriento, y la cohesión del pueblo parecía tambalear. Un día, al caer el sol y cuando las sombras se alargaban, los espías regresaron. Con rostros pálidos, informaron sobre el poderío de Ai. Son pocos pero fuertes. Su fortaleza es mayor de lo que imaginamos. Deberíamos ir con cautela. Josué se sintió alarmado. Nos ha dicho el Señor que la victoria es nuestra, pero debemos estar unidos y obedecer sus instrucciones. En ese momento, una voz se alzó entre la multitud. Era Acán, un hombre del campamento. ¿Por qué temer? Provocar a nuestro Dios al afrontarlos sin más. Su poder está con nosotros. Confiemos y atrevámonos a atacar, mostrando nuestra fuerza. Al escuchar estas palabras, un velo de inquietud se cernió sobre el pueblo. La importancia de la obediencia se repetía en la mente de Josué. ¿Acaso el orgullo y la desobediencia conducían a la ruina? Él mismo sintió una sutileza en el aire. El enemigo podría estar al acecho, esperando un momento de debilidad. Mientras meditaba en esta tensión, el horizonte de su corazón se llenó de una luz. «El Señor ya conoce nuestro camino», murmuró. «Si no seguimos su mandato, enfrentaremos consecuencias temibles, incluso en la victoria». Así les exhortó de nuevo. «Reúnanse en oración.
Busquemos su rostro y su dirección. La victoria que Dios concede no se gana sin fe y unidad. Al caer la noche, mientras los cimientos de Ai se erguían como un reto frente a ellos, una sombra de incertidumbre se proyectaba sobre el pueblo. Pero Josué sabía que la resolución divina estaba en el horizonte, una revelación que esperaba. El plan soberano de Dios está en marcha y Él tiene más de lo que imaginamos en su intención. El eco de su desafío reverberaba, resonando en cada corazón, despertando la necesidad de prepararse para lo que vendría. ¿Qué otras pruebas y victorias para Israel aguardaban en el camino? El misterio ingenioso de Dios aún debía develarse. El amanecer se asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y plateados, mientras el pueblo de Israel se preparaba para el día que podría definir su futuro. Josué, con el rostro firme y su espíritu encendido por la esperanza, se levantó ante los israelitas. «El día de la batalla contra Ai se acerca», declaró con determinación, «y es tiempo de buscar con fervor la voluntad de nuestro Señor». Desde los rincones del campamento resonaban murmullos de ansiedad, pues la incertidumbre había tomado posesión de los corazones. Los ecos de la victoria en Jericó eran aún frescos, pero la amenaza de Ai crecía como una sombra ominosa. «Nosotros somos más que conquistadores», aseguró Josué, recordando las promesas de Dios a sus antepasados. «Pero no debemos olvidar la advertencia. La desobediencia nos ha costado antes y puede hacernos caer de nuevo». Un silencio reverente llenó el ambiente, cuando de pronto una voz se alzó. Era Acán, quien había empezado a ganar seguidores entre el pueblo. ¿Por qué esperar más? Atacaremos a Ai sin dudar, y el Señor nos dará la victoria. Olviden el temor y confíen en nuestra fuerza. Las palabras de Acán resonaron con un fervor que encendió la chispa de la ambición en algunos, mientras que otros llenaban sus corazones de incertidumbre. Josué, consciente de la creciente tensión, recordó la advertencia del Señor sobre lo que sucedería si no se mantenían en obediencia. «No podemos actuar en nuestra propia fuerza», exhortó. «Tomemos un tiempo de oración y reflexión para escuchar lo que Dios tiene que decir». Esa noche, mientras los vientos ululaban en el campamento, cada familia se dedicó a orar. Josué se retiró a un lugar apartado, su alma elevándose en busca de dirección divina. Mientras la oscuridad envolvía el mundo, Dios escuchó el clamor de su pueblo. Entonces una voz resonó en su mente profunda y clara. «He aquí, he puesto en Israel la necesidad de una purificación. Hay en medio de ellos objeto maldito que los debilitará. Levántate y conságralos». Al amanecer, Josué sabía que tenía que revelar este mensaje. ¿Cómo reaccionaría el pueblo a tales palabras? Reuniendo a los israelitas, compartió la desesperante revelación. «El Señor nos ha advertido, hay desobediencia en nuestro campamento. Antes de avanzar a la batalla, debemos buscar con diligencia el pecado que nos separa de su protección». Los rostros se tornaron pálidos al escuchar hablar de la deslealtad en sus filas. «No podemos marchar contra Ai sin purificarnos primero», insistió. «Debemos confesar y restaurar nuestra relación con nuestro Dios. Alguien ha traído maldición sobre nosotros y si no lo enfrentamos, caeremos». El peso de la verdad caló hondo, y la atmósfera en el campamento cambió con un entendimiento creciente entre el pueblo. Se organizó un consejo de los líderes, quienes comenzaron a buscar entre las tribus. Días pasaron llenos de angustia y fervor de oración. Finalmente, el nombre de Acán surgió en la conversación. El cielo parecía tensarse cuando él fue llamado ante Josué. «Has de ser la causa de nuestro mal», declaró el líder con severidad. «Confiesa y recibe la purificación». Acán, con el rostro caído, no pudo sostener más el peso de la verdad. «Sí, he pecado.
Tomé lo que era consagrado y escondí en mi tienda, confesó, su voz temblorosa resonando entre los corazones. Vi el manto babilónico y los 200 siclos de plata, y la codicia me embargó. Los israelitas sintieron la carga de la culpa. Este acto oculto no solo había traído un obstáculo a la victoria, sino que había resonado en toda la comunidad, desatando consecuencias terribles. Pero en el corazón de esta revelación se encontraba una profunda promesa de restauración conforme a la justicia de Dios. La purificación debía llevarse a cabo para que la gracia pudiera fluir nuevamente sobre el pueblo. Mientras el pueblo se preparaba para lo que vendría, un nuevo entendimiento brotó en sus corazones. Dios no solo deseaba la victoria, sino también un pueblo puro y consagrado a su servicio. Al enfrentarse a Ai, lo harían no solo con fuerza, sino también con un corazón renovado en obediencia. El misterio del propósito divino cobraba vida en cada uno de ellos, pues sabían que la intensidad de la batalla reflejaba el poder del pacto. Con el corazón lleno de fe y firmeza, se prepararon para la próxima confrontación. Y mientras el sol comenzaba a descender nuevamente, un murmullo prometedor fluyó a través del campamento. Nuestro Dios está con nosotros y ha forjado un nuevo camino a través de la obediencia. ¿Qué más revelaría el Señor en su inagotable amor y soberanía? La promesa de una victoria aún mayor se acercaba, esperándolos más allá del horizonte. El amanecer despuntó sobre el campamento de Israel, cada rayo de sol iluminando los rostros preocupados de un pueblo listo para enfrentar los desafíos inminentes. Josué, consciente de la importancia de la purificación reciente, se reunió con los líderes de las tribus. Hoy, mientras nos preparamos para conquistar Ai, dijo, debemos recordar que el Señor exige de nosotros un corazón puro y una fe inquebrantable. La caída de Jericó fue solo el comienzo. Ahora debemos actuar con sabiduría y obediencia. Todos los ojos se posaron en Josué. Sentían una mezcla de ansiedad y fervor, el eco reciente de la victoria aún resonando en su memoria. Pero el peso de la advertencia también les recordaba la fragilidad de su caminar. Unidos en compromisos y en fe, avanzaremos, continuó. El próximo paso es crucial. Necesitamos una estrategia que garantice que la mano de Dios esté con nosotros. A medida que se preparaban para marchar hacia Ai, una voz valiente se alzó entre la asamblea. Caleb, quien había estado con ellos desde los días en el desierto, les recordó: ¿no hemos visto el poder de nuestro Dios? Si seguimos su camino, no habrá muro ni enemigo que pueda resistirnos, pero necesitamos ser uno, no solo en nuestra fuerza, sino en nuestro corazón. Las palabras de Caleb ministraron a la multitud, influyendo en ellos como un aliento de esperanza. La unidad que Josué había enfatizado parecía empezar a florecer entre los israelitas. Se prepararon mental y espiritualmente, cada tribu dispuesta a dejar atrás sus dudas y a unirse en oración. Cuando finalmente se dirigieron a Ai, Josué sintió el peso de sus decisiones al atravesar las llanuras. «Señor, otórganos claridad», murmuró mientras avanzaban. «Que tu voluntad prevalezca en nosotros». La atmósfera se cargó de anticipación y presión, pero también de un renovado compromiso. Al llegar al borde de Ai, la pequeña ciudad se erguía en el horizonte como un guardián desafiante. Las murallas altas y los soldados listos mostraban que no iba a ser una tarea sencilla. Josué envió espías una vez más, buscando escuchar lo que el Señor deseaba revelarles antes de atacar. Al volver, los espías trajeron informes sobre el poco número de hombres que defendían Ai. Sin embargo, advertían, no subestimemos su estrategia. Ellos conocen bien su terreno.
Con este conocimiento, el consejo se tornó en deliberación. Después de orar juntos, Josué presentó un plan que reflejaba una confianza radical en la dirección de Dios. Atacaremos en sus horas de mayor debilidad, pero necesitamos algo más: la fe y la obediencia. Permitiremos que una parte de nuestro ejército se haga ver, provocando que el enemigo salga. Entonces los atenderemos por sorpresa. Las instrucciones estaban listas, y los hombres se sintieron rebosantes de valor al escuchar el plan divino. Al caer la noche, los israelitas se prepararon en silencio, el corazón palpitante de expectación por lo que estaba por venir. Mientras marchaban hacia Ai, una voz resonó en el corazón de Josué, llenando su espíritu de determinación. La victoria será nuestra, pero recuerda, no es solo del pueblo, sino del Dios que lucha por ellos. Cuando los hombres de Israel se hicieron visibles en el horizonte, el enemigo salió presuroso, como un instinto animal. ¡A la batalla!, proclamaron, confiando en la fortaleza de su número. Sin embargo, lo que los hombres de Ai no podían prever era la trampa que les aguardaba. Al dar la señal, el ejército israelita que se había escondido detrás de la ciudad surge por detrás y cae sobre Ai, tomando a los defensores por sorpresa. La batalla se desata con ardor y fervor, cada israelita sintiendo el poder de la dirección divina en sus corazones. «El Señor nos da la victoria», proclamó Josué, y los gritos de celebración se levantaron en un clamor resonante. La ciudad fue conquistada, pero a medida que el polvo se asentaba, algo en el espíritu de Josué sentía que esta victoria traía consigo lecciones profundas. Con cada victoria recibida, la comunidad enfrentaría la necesidad de permanecer vigilantes. «¿Qué más está por ser revelado en este caminar, oh Dios?», se preguntó en su corazón. Al final de la jornada, Josué se retiró a meditar, buscando la voz del Altísimo en la quietud de la noche. La fidelidad tiene su precio, y será necesario recordar las mismas instrucciones que recibimos antes, reflexionó. Cada victoria es un paso hacia el cumplimiento, pero cada paso también nos lleva a la tentación de alejarnos de tu camino. El silencio del cielo le pareció hablar poderosamente. Las siguientes instrucciones listan principios que vivirán en sus corazones, resonó en su mente. La desobediencia está en las sombras, y con ella llega el desafío. Preparé a mi pueblo para que, en cada conquista, sigáis buscando mi guía con fervor y dedicación. El eco de su oración se hizo palpable mientras preparaba a su pueblo. Josué, armado con la convicción renovada, sabía que el camino hacia la tierra prometida estaba entrelazado con la lección de siempre, la reverencia hacia el Señor y el compromiso con su palabra. Hoy hemos conquistado, pero en el horizonte nuevos desafíos nos aguardan. La historia aún no terminaba. Un futuro de misterio y revelación aguardaba. ¿Cómo continuaría el viaje de Israel con la guía de Dios? Y así, con el corazón abierto y el espíritu expectante, el pueblo avanzó hacia lo inesperado, donde la sabiduría y la obediencia los llevarían a nuevos descubrimientos de su poder.